cultura nueva de entender qué pasa con las organizaciones. Y finalmente, nosotros estamos en las organizaciones y en las empresas y en el trabajo mucho más tiempo que en la casa. Entonces tenemos que entender muchas cosas que pasan allá adentro, que realmente o llevamos la casa al trabajo o llevamos el trabajo a la casa. Entonces, conocer las dinámicas profundas que hay dentro de los sistemas organizacionales, pues nos puede ayudar muchísimo a entender a las personas que trabajan con nosotros, por un lado, o por el otro, nos puede ayudar a entendernos nosotros cuando tenemos conflictos en el trabajo, que es también una parte muy importante, ¿no? Es bilateral, ¿no? Es bilateral. Y también hay veces, tenemos que saber que hay organizaciones que tienen su propia historia y que cuando entramos a ellas, nos sumamos y entramos a la historia de esa organización y al puesto, la historia del puesto que vamos a desempeñar. Entonces, es muy interesante ver desde el enfoque de las constelaciones sistémicas, las configuraciones sistémicas, que es lo que trabajamos nosotros en el Instituto de Estudios Transgeneracionales, cómo se conforman todas estas dinámicas profundas que van a transformarnos cuando entremos a una organización. Entonces, fíjate, solamente pensemos, una empresa que tiene 100 años, Ok. ya no viven las personas que la fundaron, ya no existe la casa donde nació, ya los herederos no son los dueños de la empresa, ya no está ubicada en el país de origen, Ujú. y ya nadie trabaja de la familia en el consejo consultivo de esa empresa, probablemente algún primo lejano, alguien que quedó de la familia, y sin embargo, la empresa cobró vida propia. Ya Ok. no les pertenece a los creadores, pero sin embargo, tiene la historia de quienes la crearon. Ujú. Está cuando- ahí como huella. Hay como huellas porque, por ejemplo, los fundadores de la idea, pues van a ser siempre los fundadores de la idea, ¿no? Ujú. Entonces, es como si adquirieran forma propia y adquirieran vida propia independientemente de el lugar donde se fundó, el espacio físico donde se creó, las paredes donde inició, la idea inicial que la generó. Probablemente ya se transforma en una transnacional, pero eso no quiere decir que no tenga una historia, ¿no? Así es. Ahora, generalmente las historias pues van para adelante y permiten que las cosas evolucionen para bien, ¿no? Porque ese es el deseo y para eso fue generado una empresa, encontró un nicho en la sociedad, Ujú. en ese nicho en la sociedad se generó una respuesta, una necesidad, o se creó la necesidad, como haya sido, y ese nicho de la sociedad de alguna manera va recogiendo lo que la empresa va generando. Así es. Pero al interior de la empresa, en esa historia, generalmente también hay situaciones difíciles que se tuvieron que enfrentar o para el crecimiento, o para la separación de socios, o para la separación de personas que participaron, o hubo que correr a personas que eran corruptas, o hubo que sacar a personas en una época difícil de la empresa, cuando se tuvo que Sí. sacrificar personal Oye, para el crecimiento de la empresa. Raquel, vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Nos quedamos en eso, en todos los cambios que se pueden dar en 100 años en una empresa. ¿Te parece bien? Perfecto. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer.
Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de Tú a Tú. Yo soy Pati López y encantada de hablar con Raquel Schlosser. Ella es especialista en constelaciones familiares, organizacionales, educativas. Es mi maestra y la tengo aquí para ti, hablando de constelaciones organizacionales. Y fíjate todo lo que nos aportó en el primer bloque, donde decía, bueno, cuando hablamos de configuraciones organizacionales, que es como lo llama el Instituto de Estudios Transgeneracionales, estamos hablando de varios ámbitos, de cuando tú como parte de una empresa o como dueño de una organización o cuando se dan muchísimos cambios. Antes de irnos al corte, nos compartía y nos pone el ejemplo de una empresa que tiene 100 años, que posiblemente ni siquiera está ya en el país de origen, posiblemente ya ni se dedica a lo que se dedicaba en sus inicios. Han habido cambios, se ha corrido gente, han cambiado productos y todas las dinámicas que se mueven ahí. Raquel, aquí estamos contigo. Muy bien, entonces fíjate, es algo tan interesante porque la verdad es que nuestro trabajo como consultores transsistémicos, como lo llamamos en el instituto, porque tenemos la parte transgeneracional y la parte sistémica, no está peleada con todo el trabajo que se hace de coaching. El coaching puede ser un trabajo extraordinario que se haga en las empresas para cambiar el concepto, para arreglar problemas internos, para ver sistemas de comunicación. Pero ¿dónde ya no puede intervenir? Donde hay patrones repetidos ocasionados por el dolor de las injusticias cometidas dentro de los sistemas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una persona, obviamente una empresa tiene derecho a correr a una persona, tiene derecho a rescindir un contrato, tiene derecho a pedirle a una persona que se vaya cuando ya no está dando el rendimiento o cuando la empresa está baja de fondos y tiene que levantar, ¿no? Eso no es cuestionable porque todos los trabajos son temporales. Okay. Pero lo importante es que se haga de acuerdo a la ley, que se haga manteniendo la dignidad de la persona, que se haga de buena forma, de tal manera que no se convierta en una cicatriz dentro de la empresa, ¿no? Y que luego pueda tener repercusiones. Uh-huh. O por ejemplo, dos socios están en el derecho de separarse, ¿no? De hecho, todos los contratos están hechos como acuerdos de divorcio, prácticamente, o sea, sí. Cuando nos separemos, pues te pertenece esto a ti y esto a mí, lo vamos a hacer de esta y esta manera, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hubo engaños, hubo corrupción, le quitaron a los socios con trampas y con mano negra lo que les correspondía, va a tener repercusiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea, es una batalla ganada, pero es una guerra intestina que ya le pusieron adentro a la empresa. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hay problemas repetidos dentro de las empresas, problemas de esos de que los solucionamos y regresa otra vez y regresa otra vez. ¿Cómo qué sería? ¿Como no poder cubrir un puesto, por ejemplo, o que se salga? ¿Cuáles serían los problemas repetidos, como ejemplos? Por ejemplo, que una persona adecuada, o sea, el perfil adecuado, llega al puesto adecuado para ese perfil y de repente tiene conflictos iguales a los de la persona a la que corrieron, ¿no? O sea, se transforma como si dices, bueno, pero si entró bien, ¿cómo es que ahora es igual a la persona que estaba, ¿no? Que tal vez el tipo de liderazgo es el mismo, que no funcionaba. Digamos que la persona nueva empieza a tener patrones de comportamiento como la persona vieja de ese puesto a la que corrieron injustamente. Okay. O puede ser que empiece un robo hormiga inesperado, Uh-huh. y de repente
nos damos cuenta cuando nos vamos a la historia y tienen que realmente abrir todos los temas completos, pues nos damos cuenta que la empresa estaba contaminando, era una empresa empacadora y estaba contaminando tremendo los ríos de la comunidad para la que trabajaba, ¿no? Entonces, es como si se cobraran. Son lenguajes, son síntomas y son lenguajes, ¿me explico? Sí. Como que las cosas que no podemos entender de una empresa, las podemos entender desde la consultoría sistémica. Desde ahí sí podemos entender. Y te doy un ejemplo para tu auditorio. Una empresa que yo no asesoré, fue un colega mío europeo, tenía en Holanda robo hormiga. Digo, en México nos lo esperamos porque desafortunadamente la corrupción es una forma silenciosamente aprobada, ¿no? Desde la cúspide, que bueno, no nos tenemos que solo abrir los periódicos de hoy, ¿no? Claro. Desde la cúspide hasta la base, ¿no? De nuestro sistema político, de nuestro sistema económico. Pues acá estamos acostumbrados a que pueda suceder, y realmente cuando tú fundas una empresa, la fundas haciendo los candados necesarios para que la corrupción o el robo no existan. En Holanda no era lo común. Entonces, empieza a haber robo hormiga, meten controles alemanes que son y suizos que son muy exactos, y de todas maneras hay robo hormiga, porque la gente estaba coludida, la gente tampoco sabía por qué lo hacía. Entonces, cuando finalmente después de varios consultores consultaron a uno de consultoría transistémica, ¿no? Él lo que se puso a investigar es la historia primero la historia de la empresa, para ver qué estaba pasando. Encontró que había libros cerrados de contabilidad de una de las épocas de la empresa. Cuando abrieron esos libros, los pidió, porque dijo, yo no puedo trabajar así, mejor me voy, porque si esto está en secreto. Se da cuenta que durante el periodo de la Segunda Guerra, esta empresa, que era una empresa constructora, repuntó impresionantemente. Esa empresa se había dedicado secretamente en esa época a hacer los caminos que los nazis necesitaban para invadir el país, porque digo, no llegan los aviones al aeropuerto internacional de las ciudades, ¿no? Pues llegan y necesitan secretamente hacer caminos entre las montañas, poner su armamento, hay campamentos, y esta empresa se dedicó, traicionando, digamos, a sus iguales, se dedicó pues, a tratar de juntar dinero, y traicionó entonces la confianza holandesa y puso caminos para la invasión nazi, ¿no? Alemana. Y bueno, muchos años después ese era el cobro, ¿no? Había desconfianza dentro, había gente que estaba desagusto todo el tiempo en la empresa, y finalmente cuando se descubre todo eso, bueno, no se puede arreglar hacia atrás, pero al descubrirlo y abrirlo ante la gente, se hizo un fideicomiso para huérfanos, se hizo un trabajo por las viudas de esa época, en fin, ¿no? Se trata de un tema de resarcir el daño. Okay. Entonces, esto es para mostrarte la historia, pero lo hay en todo, lo hay en todo. A mí me tocó asesorar el Ban Rural, que era un deportivo que finalmente, después de todos los fraudes de Ban Rural, pasó a ser parte de la Ciudad de México para los pensionados. Vinieron a asesorarse porque la gente estaba súper desagusto, gritaban cosas horribles, habían cambiado ya 4 gerentes. Cuando nos dimos cuenta, los reclamos de la gente tenían que ver con los reclamos de la gente de Ban Rural, ¿no? Entonces, tenemos nosotros conocimiento adicional en este momento de cómo los sistemas tienen memorias, y las empresas
se transforman en sistemas, son sistemas completos, ¿no? Ok. Y tienen memoria. ¿Está Y dentro de ese tienen memoria inconsciente colectivo que se llama? No, nada que ver con Jung, Ujú. nada que ver con Jung. Ok. Es un inconsciente organizacional. Ok. De hecho, en la red hay un artículo que se llama Memoria Inconsciente Organizacional, Ujú. que escribí, y lo pueden ver. Claro que tiene que ver con, como tú dices, con un inconsciente colectivo, pero no es el que describe tú. No, es el de la empresa. Es de la empresa. Sí. Cada empresa, como tú dices correctamente, hace su inconsciente colectivo Así es. adentro. Bien. Ay, me tengo que ir a un corte, pero regreso de volada. Está buenísimo. Aquí hablando de tú a tú. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú y queremos que el mundo se entere. Bueno, tenemos aniversarios, 25 años de casados de Lupita Hernández y José Luis Herrera. Muchas, muchas felicidades. También tenemos cumpleaños de Pamela, 5 añitos. Te mando muchos besos y apapachos. Otra cumpleañera, Teresa Hernández Lozano. Muchas, muchas felicidades. Y también quiero que el mundo se entere de algo que necesitamos unirnos por los cabos, por pues lo que están viviendo allá nuestros mexicanos hermosos, nuestra gente, Lidia 2017, y hay centros de acopio en Guadalajara, aquí en Fraccionamiento Puerta Plata, Casa 2, Lote M11, Colonia Puerta de Hierro. Así es que lleva tu ayuda, se necesita. Y aprovecho para felicitar a Doris Ortega, que además está cumpliendo 25 años de vivir en Los Cabos. Ya es más de allá que de acá. Te mandamos un beso, Doris. Y nosotros mientras seguimos con el tema de constelaciones organizacionales. Quédate aquí en Radio Mujer. Bueno, ya estamos de regreso y llegan felicitaciones para el programa, Raquel, y preguntas también. Adelante. Sí, bueno, te felicitan por el programa, qué interesante tema. También nos dicen qué pasa cuando en la sensación en el trabajo, me dice yo, en mi trabajo se siente una sensación muy, muy pesada y la gente no dura más de 2 años. Interesante. Sí, hay ambientes tóxicos y es importante identificarlo. A veces tenemos mucha necesidad del trabajo, no nos podemos ir, así pasan las cosas, pero sí tenemos que identificar que hay ambientes laborales tóxicos y si lo sabemos, estamos como mucho más alertas de que cuando salgamos del trabajo dejemos lo del trabajo y cuando lleguemos a la casa entremos en nuestro propio hogar. Sí, hay ambientes tóxicos. Ok, acá me preguntan, ¿qué es una configuración sistémica? Es un método que pues tengo el privilegio de decirles que en México hace 15 años fui la primera que las trajo. Es un trabajo donde se pueden, a través de representantes de los puestos, de la empresa, de los clientes, ver cómo están las fuerzas inconscientes que mueven a la empresa. Es un método muy revelador que puede hacer diagnósticos muy profundos y se trabaja en un grupo de personas donde cada persona es elegida, digamos, por el dueño del negocio para representar a diferentes puestos o a diferentes situaciones que se viven dentro. Las personas se mueven y se acomodan en un espacio físico. Uh-huh. Y ese espacio físico nos da una geografía. Vemos quién está más lejos de la otra persona, del otro puesto, más bien, quién está más cerca, cómo se sienten unos con otros.
Y podemos así detectar, por ejemplo, desórdenes profundos. Uno esperaría que en esa geografía primero donde las personas se colocan, pues uno esperaría que la empresa quede cerca del dueño y que al lado del dueño quede el área administrativa y después quede la persona más antigua, o al lado del dueño el socio, ¿no? Que serían, digamos, las formaciones lógicas que esperaríamos en el espacio físico en donde se quedan parados. Pero muchas veces nos encontramos que el de ventas está viendo para dentro de la empresa en lugar de estar viendo a los clientes, que los clientes clientes potenciales en lugar de estar conectados con ventas están viendo para afuera, y de alguna manera estas miradas nos orientan para saber cómo están las fuerzas internas, pero sobre todo nos ponen en aviso de cosas que sentíamos por los síntomas. Por ejemplo, las ventas bajaron, o la gente ya no está contenta y no sabemos por qué, o la cadena de suministro se rompió en algún lado y están llegando muy tarde los camiones a sus destinos, y nos permite entonces ver dónde están los conflictos profundos, y entonces permiten a los dueños o al grupo de dueños o al grupo de personas que son las que están encargadas de un equipo tomar nuevas decisiones sobre lo visto, porque todas las decisiones que tomaron antes pues ya no funcionaron, si no, no estarían haciendo este trabajo. Generalmente hay decisiones conscientes, buenas, basadas en la experiencia, que funcionan muy bien, pero cuando también lo mejor de las decisiones se atora, entonces podemos verlos en este espacio. Okay. Espero que algo tan abstracto haya quedado claro, pero podrían verlo en mi página. En la página del instituto hay varios ejemplos de constelación. Okay. Acá me preguntan, bueno, nos comparten, Héctor Aguilar, trabajo en una institución privada desde hace 10 años. El fundador de dicha empresa se ausentó por determinados meses. Los empleados no nos enteramos hasta tiempo después. Ya pasaron 2 años y no ha regresado. No nos han dicho nada. ¿Esto puede tener consecuencias? Pues probablemente él lo está sintiendo. Hay veces un jefe se puede ausentar, pero deja todo funcionando, ¿no? O sea, el funcionamiento de una empresa a veces, cuando ya la profesionalizaron lo suficiente, la gente, digamos, los mandos medios se hacen muy bien cargo de esto. Lo que no sabemos con este ausentarse es si no está presente, porque la realidad es que hoy con los medios cibernéticos que tenemos, pues se puede supervisar el trabajo a distancia, no hay que estar físicamente. Depende de la capacidad de organización que haya desarrollado antes de irse. Entonces, más bien la pregunta sería al revés: si a partir de la ausencia se han generado conflictos que no se pueden resolver, o si a pesar de la ausencia todo ha funcionado, ¿no? Sí, aquí me está escribiendo. ¿No nos debió de haber dicho? Sí. Pues cada quien maneja la comunicación interna en su empresa como considera que es prudente, ¿no? Entonces, las personas que son dueñas de lugares también a veces son muy reservadas y tienen que serlo con sus decisiones de vida personal. Entonces, desconozco de qué se trate, pero claro, lo importante es que las empresas no son familias. Eso es lo que te iba a decir, sí. Las empresas no son familias. Las empresas son empresas. Y
Lo importante es si en el trabajo se da continuidad y si hay continuidad en la confianza de las personas en el trabajo. Okay. Esa es la parte importante. Y bueno, tú eres una gran experta en el trabajo de empresas, Pati, tienes mucha experiencia también en todo este mundo, ¿no? De tanto de las empresas como del lado sistémico, como también el lugar de las constelaciones. Entonces, no son familias. Y eso qué bueno que lo aclaras, porque a veces queremos agarrar a nuestro lugar de trabajo como familia, estamos buscando un papá, una mamá, y no es familia. Bueno, pues tiene nombre. En el artículo que les recomiendo, se llama parentalización. Tú a veces llegas con el jefe y haces berrinches de niña chiquita. Sí. Los jefes no tienen por qué aguantarlo. Los jefes no son papás ni mamás de nadie. Pero hay veces hay personas que tienen una inmadurez básica y digamos que las figuras de autoridad les despiertan sus conflictos personales relacionados con sus propias historias y sus familias y parentalizan la relación de autoridad, ¿no? Claro. Un jefe es una autoridad. Un jefe no tiene por qué estar aguantando berrinches, ni malos tratos, ni malas palabras. O sea, un jefe tiene que cumplir con el trabajo que tiene que cumplir, haciéndolo dignamente y feliz y con respeto con las personas que trabajan, pero las reglas dentro de las familias y dentro de las empresas son opuestas. Entonces no pueden regir las mismas leyes. Claro. O sea, la familia es permanente, llegas con un número, ¿no? Llegas siendo el primero, el segundo, el tercero y punto, y seguirás para siempre, aunque seas el mejor estudiante, mejor que el burro de tu hermano, él será siempre el primero y tú serás siempre el tercero. Claro. Y en las empresas no sucede así. La jerarquía, el abuelo siempre es abuelo, el papá siempre es papá, la mamá siempre es mamá, la abuela siempre es abuela. Pero en las empresas, el de hasta abajo, si se aplica, si trabaja dobles turnos, si demuestra que puede, si toma sus cursos de capacitación. Puede cambiar de lugar. Me tengo que ir a un corte. Nos queda un bloque. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estás en tu programa De Tú a Tú, en vivo para ti. Yo soy Pati López, comparto el micrófono con Raquel Schlosser. Ya nada más nos queda este bloque. ¿Tienes alguna pregunta? Hazla saber. Ya te sabes el WhatsApp 3310 190712. Raquel, nos quedamos en que no es lo mismo una familia que una empresa. Así es. Y entonces las leyes son diferentes, las dinámicas también. Y en la familia, como estábamos diciendo, todo viene predeterminado y permanece. Tu número permanece, ¿no? Pues vas a ser ese hijo, vas a ser hijo de esa familia, o vas a ser el número de hermano que te tocó ser, ¿no? Pero en las empresas no. En las empresas, aún siendo una persona de alto nivel, si tú y haber entrado y haber dado mucho tiempo y haber trabajado mucho, si empiezas a robar, le estás quitando al resto de las familias, te estás quitando a la empresa y a los demás y pierdes tus derechos. Y entonces te vas y te vas liquidado con lo que te correspondería
pero también por ley, pues te vas detenido, ¿no? Con lo que la ley dice, porque le robaste a la empresa y la empresa mantiene muchas familias. Ujú. O puede ser, como te digo, una persona que, conoció un chico que entró de intendencia en una empresa telefónica Ujú. y a la vuelta de 3 años, cosa que nadie había logrado, él ya era supervisor de Ok. las llamadas telefónicas. Ujú. El muchacho se capacitó en la noche, tomó un curso online, hizo una licenciatura, trabajó muchísimo y desplazó a personas que como que se sentaron en sus laureles en el puesto Ujú. y creían que con lo poquito que daban con eso era suficiente. Ujú. Pero una empresa es como, hay que tenerle amor porque es una gran sociedad de la cual se alimentan todas las familias de las personas que trabajan ahí. Ujú. Entonces, si la vemos así, tenemos que tener cuidado, amor, respeto, dedicación, capacitarnos, crecer, hacer muchas cosas para que todos estén mejor, Claro. porque colabora para todos, ¿no? Ujú. Entonces, tiene un lado tan humanitario y tan profundamente social, la visión que nosotros tenemos de las constelaciones organizacionales, que de hecho, Pati, como tú sabes, la convertí en maestría, Ujú. porque tenemos una maestría que se llama Psicología Transgeneracional para Empresas y Organizaciones, Ujú. donde toda esta visión está incorporada. Entonces, imaginemos que jefes, dueños, fundadores, compradores y clientes, todos cambiamos la visión de qué es una empresa. Entonces, ni nos van a dar tantas ganas de estafarla, Ujú. ni vamos a poder hacerle trampa a nuestros compañeros de trabajo, porque finalmente todos estamos haciendo algo en el engranaje para llevar vida, ¿no? A Claro. nuestra familia. Aquí tengo una pregunta que creo que viene con lo que tú estás diciendo y ya lo respondiste. Raúl Velasco nos dice, si una empresa no es la familia, entonces ¿para qué me pongo la camisa de la empresa? Y es Pues relacionado a lo que porque, estás diciendo, ¿no? claro, porque te da de comer, porque porque paga el tiempo libre, Ujú. porque te da seguridad social, porque puede dar algunos incentivos. Hay empresas más grandes que tienen ganancias que dan otros incentivos, porque hay repartición de ganancias al final del año, porque da los aguinaldos, porque de alguna manera hay que ponerse la camiseta Ujú. para hacer crecer el lugar que nos da de comer. Ok. Por supuesto que hay empresas vampiro Ujú. que no reparten igual para sus personas. Y aquí hay otra pregunta, nos dice de forma anónima, nuestro patrón no nos da aguinaldo, ni vacaciones, ni utilidades, nos trata mal, nos hace firmar en blanco. ¿Él o la empresa tendrá consecuencias a futuro? En mi experiencia, eso no dura mucho tiempo. Si podemos ver, y tiene consecuencias, por supuesto, en el largo y corto plazo, ¿no? Ujú. Si nos ponemos a ver en la historia, las empresas que han durado, Ujú. generalmente son empresas que van repartiendo y que están parcialmente, todas las empresas tienen una parte que no está totalmente en la legalidad, por supuesto en una legalidad que probablemente sea también devoradora, ¿no? Ujú. Pero hay leyes Ujú. y hay reglas que no pueden faltar y eso tiene consecuencias y tiene consecuencias siempre. No sabemos ni cuándo, ni cuáles, ni en cuánto tiempo, pero imaginen cuánto puede durar una empresa que toda la gente que trabaja para ella
se siente explotada, ¿no? Claro. O sea, pues va a tener consecuencias. Sí va a tener. Acá nos preguntan, ¿cuándo es conveniente hacer una constelación organizacional? Cuando sientes que tus decisiones están empantanadas, cuando tienes que tomar nuevas decisiones, cuando sientes que tienes conflicto entre la gente y no sabes cómo solucionarlo. En conclusión, siempre que quieras solucionar algo de tu empresa, es muy buena herramienta. Y además, como les digo, no se contrapone con el coaching. Yo tengo muchos coaches que vienen y traen a sus empresas a trabajar lo que tenemos que ver nosotros de transgeneracional, o conflictos no entendidos, o relación entre los socios, o quieren cambiar, quieren hacer una nueva cultura organizacional. Vienen, los traen, hacemos una entrevista larga de 2 o 3 horas, lo que necesitemos, y después nos vamos a hacer las configuraciones que requerimos. Y el coach le da seguimiento para operacionalizar. Sí. ¿Cómo? O sea, te permite dar una visión. O sea, estás viendo la problemática desde un prisma, ¿no? Sí, y te da una perspectiva de cosas, de situaciones y relaciones que eran inimaginables antes, ¿no? Entonces, por supuesto, que el coach se lleva muchas cosas para poder trabajar y aterrizar. Al contrario, me ha pasado lo contrario también, que trabajamos una configuración, ¿no? Porque ya saben que tienen un problema grande, que no lo han podido resolver, tenemos muchos hilos, y no trabajamos trabajamos primero un diagnóstico y podemos trabajar 2 o 3 o 4, ¿no? Sí. Configuraciones, las que sean necesarias para terminar de desenvolver el problema, o verlo por áreas, o verlo por poderes, ¿no? Dependiendo de lo que hace. Y después, con coaches sistémicos que trabajan con nosotros en el instituto también, ¿no? Ellos operacionalizan. Entonces, y luego es lindo porque podemos hacer pruebas. Claro. O sea, ya hicimos estos cambios, vamos a probarlos. Y entonces traen de regreso una configuración, ¿no? Ahora queremos ver si esto que hicimos realmente funciona. Sí. Entonces, pues lo pueden hacer en cualquier momento, con cualquiera de los temas, ¿no? Y siempre estamos como como rehaciendo el tejido organizacional. Y por eso es multidisciplinario. Trabajamos nosotros y trabajamos con coaches también. Bien, acá Ivana Sánchez nos felicita por el programa y la invitada. Muy interesante tema. Y si me puedes pasar tus datos de contacto, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden entrar a mi Facebook, que es Raquel Schlosser. Schlosser es SCHLOSSER. Pueden entrar a la página del instituto, que es Instituto de Estudios Transgeneracionales, y también entrar a nuestra página web www.psicologiatransgeneracional.com, donde tenemos el privilegio de tener tu nombre como docente de nuestro instituto, Pati. Gracias, sí, el privilegio es mío. Y nos queda un minutito. Puntos muy claves de lo que es una constelación organizacional, de lo que tú quieres que la audiencia le quede subrayado. No hay que esperarse, los problemas no se solucionan solos. Llegar a hacer una constelación organizacional puede parar las bolas de nieve dentro de las organizaciones. Y 4, que le hagan caso a su intuición, que no confundan los lugares. Si tienen conflictos muy severos con sus jefes, revísense antes de terminar de tirar todo para afuera. Pero lo mismo, si físicamente se sienten cansados, mal, en algún lugar, estamos en un espacio tóxico. Entonces, nos tenemos que cuidar como personas todo el tiempo. Así es que creo que la sanación que lleva tu programa, tu audiencia, es también muy importante, y mi siguiente recomendación y última es que te sigan escuchando. Muchísimas gracias.
Raquel, te mando un beso, un abrazo. Gracias por hablar de tú a tú aquí con nosotros. Y gracias al equipo que hace posible que tú y yo estemos conectados. Giovanni, Diana Aguilera, Claudia Arias y, bueno, una servidora aquí, encantada de hablar de tú a tú. Quédate con nuestro coach online y mañana tenemos un programa que va a ser sumamente interesante para ti. Vida después de la vida, ¿qué se dice? Vámonos con nuestro coach online.